¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerces, la vida conspira en tu contra? Que justo cuando todo empieza a encajar, un viento invisible arranca las piezas de su lugar y te deja de nuevo en la orilla, preguntándote qué sucedió? Si escuchar estas palabras te provoca un nudo en la garganta o un escalofrío en el pecho, no estás solo. Hoy quiero hablarte de ese misterio que tantos nombran en susurros, la sensación de ser saboteado por fuerzas que no se ven. Piensa en un proyecto que comenzó con ilusión y orden, reuniones, planes, la energía que empuja hacia adelante. Y de pronto, sin una razón lógica, llega la renuncia inesperada, el dinero desaparece, la puerta se cierra. O recuerda una relación que parecía encaminada, llena de promesas, y que se desploma en silencio, sin una discusión grandiosa, sin una traición ostensible, simplemente se apaga. Tal vez hayas despertado una noche con el corazón apretado, con ese peso frío en el pecho que no es ansiedad común ni pesadilla pasajera, es algo más denso, más concreto. ¿Te resulta familiar? Lo que voy a contarte no son teorías para asustar ni fórmulas mágicas para vender. No son palabras hechas para llenar un título viral. Lo que te ofrezco es una mirada, firme y directa, a una realidad que muchos experimentan pero pocos nombran con claridad, la posibilidad de una batalla espiritual que se manifiesta en nuestra vida cotidiana como sabotajes, ciclos que se repiten y oportunidades que se disuelven como arena entre los dedos. Que lo llames ataque, opresión o maldición, lo que importa es reconocer los síntomas y no normalizar lo que no lo es. Siente esto: cuando algo invisible actúa contra tu destino, no siempre lo hace con ruido. La estrategia suele ser silenciosa, sutil, casi elegante en su ruina. Empieza con pequeñas grietas, un contacto que no responde, un contrato que aparece con una cláusula que no viste, un sueño que se estremece y se vuelve humo. Con el tiempo, esas grietas se conectan y forman una falla sistémica que parece explicar cualquier fracaso. La mayoría lo llama mala suerte. Algunos lo llaman destino. Pero hay quienes, después de vivir experiencias místicas o profundas luchas internas, hablan de otra dimensión, una dimensión que responde y actúa, y que exige ser enfrentada con armas que no son solo humanas. Hay algo más inquietante: estas situaciones no ocurren al azar. Si prestas atención a la vida de quienes denuncian estas agresiones, verás un patrón. Sucede con frecuencia justo antes de un gran crecimiento personal, antes de que una misión comience a florecer, antes de que un don se haga público. Es como si algo en la oscuridad detectara la amenaza y enviara respuestas destinadas a frenar ese brillo. No es casualidad que muchos santos, profetas y místicos hayan experimentado intensas tentaciones, persecuciones misteriosas o enfermedades inexplicables cuando su vida espiritual estaba a punto de dar un salto. No digo esto para alimentar el miedo, lo digo para que entiendas la lógica de la lucha. El enemigo ataca aquello que reconoce como peligro para sus planes. No quiero que cierres este audio pensando que todo mal en tu vida tiene una explicación sobrenatural. Habrán circunstancias perfectamente humanas, errores, coincidencias y causas físicas. Pero también hay señales, pequeñas y repetidas, que merecen atención seria. Porque reconocer la presencia de un problema no es rendirse a él, es abrir la puerta para encontrar soluciones que involucren no solo la voluntad humana, sino también la dimensión espiritual que siempre ha acompañado a la fe. Pronto, en capítulos siguientes, te contaré de una voz ancestral que habló con claridad en la oscuridad, la de una de las grandes místicas de la historia cristiana, Santa Teresa de Ávila. Ella no solo describió estas presencias, dejó una práctica, una llave que, según su experiencia, cambió el curso de sus noches más terribles. Hoy no te la daré aún, antes quiero que entiendas el mapa del lugar donde se libra esta batalla. Necesitamos reconocer el terreno para no usar las armas equivocadas. Antes de seguir, haz una pausa y mira tu vida con honestidad. ¿Cuántas veces has sentido que algo invisible frena tu avance? ¿Cuánto de lo que llamas mala suerte se repite a lo largo de los años, en distintas áreas, con el mismo patrón? No ignores la pregunta. No conviertas el dolor en rutina. Este capítulo es la invitación a mirar con ojos nuevos, a escuchar con sentido alerta y a no aceptar como inevitable lo que puede ser transformado. Permanece conmigo. No vamos a prometer milagros vacíos, tampoco vamos a esconder la posibilidad de que exista una dimensión espiritual que requiere una respuesta espiritual. En el próximo capítulo desgranaremos las señales más claras, esas que Santa Teresa y otros místicos identificaron, para que, si las reconoces, sepas que hay pasos concretos para dar. Hoy solo siembra la conciencia, tu vida importa, y lo que hoy parece romperse, puede ser reconstruido si entiendes por qué se desmorona. Hay momentos en los que la realidad se parece a una película cuyo guión alguien reescribió sin avisarte, las escenas se repiten,
los mismos personajes vuelven a hacer el mismo daño, y tú, sorprendido, te preguntas si estás atrapado en un bucle. Eso no es casualidad. Existen señales concretas, clara y repetidamente observadas por místicos, pastores y personas que han vivido confrontaciones profundas, que indican la presencia de una batalla espiritual. Hoy las desgranaremos una por una, con la honestidad de quien no pretende alarmar, sino discernir. Primera señal, los ciclos de destrucción. ¿Has notado que tus proyectos siempre fracasan en el mismo punto? Todo marcha bien hasta la recta final, y justo allí ocurre algo que lo anula, la financiación se esfuma, llegan lesiones imprevistas, aparece una cláusula oculta, una persona clave cambia de parecer. No es mala suerte puntual, es un patrón. Imagina una escalera que, al acercarte a subir el último peldaño, se convierte en humo. Eso es lo que muchos describen como ciclos de destrucción. Si te pasara una vez, podrías llamarlo azar; si te pasa 10 veces en distintos ámbitos, es hora de mirar más allá de la casualidad. Segunda señal, sueños perturbadores y pesadillas recurrentes. No todas las pesadillas tienen origen espiritual. Pero si aparecen con una cadencia extraña, sueños en los que te persiguen, caes sin fondo, pierdes todo, o sientes una presencia que te observa, presta atención. Santa Teresa y otros místicos advirtieron que el enemigo busca perturbar el descanso porque un alma descansada es un alma fuerte. Cuando el sueño se convierte en campo de combate, el espíritu sufre ataques que intentan robar fortaleza de madrugada, cuando somos más vulnerables. Tercera señal, opresión ambiental. Has estado en una habitación, de repente, el aire se siente más denso, sientes frío o una tristeza inexplicable que no se corresponde con ninguna circunstancia externa. A veces es un peso en el pecho que no es ansiedad clínica, otras veces una sensación de angustia que cae sobre ti sin motivo. No siempre es fácil distinguirlo de trastornos emocionales, pero la repetición en contextos espirituales, lugar de oración, capilla, casa después de una pelea espiritual, es significativa. La opresión busca anestesiar la esperanza. Cuarta señal, interrupciones sistemáticas durante la oración. ¿Te ocurre que cuando intentas orar aparecen pensamientos hirientes, distracciones violentas, cansancio repentino? ¿O sientes una aversión súbita a aquello que te acercaba a Dios? Esto no es coincidencia. La interrupción de la oración es una estrategia para cortar la conexión con la fuente de fortaleza. Si cada vez que te acercas a la paz algo te arrastra de vuelta al ruido, hay una intención evidente detrás de ese sabotaje. Quinta señal, enfermedades inexplicables y fatiga persistente. No podemos ni debemos atribuir toda dolencia a causas espirituales. La medicina es un don de Dios, pero existen dolencias que desafían explicaciones clínicas, dolores que aparecen y desaparecen sin patrón, agotamiento que no responde a descanso, malestares que los médicos etiquetan como psicosomáticos, cuando tú sientes una presión distinta. En varios relatos místicos, la enfermedad fue usada como instrumento para debilitar el alma y apartarla de su misión. Si los síntomas coinciden con otros signos, sueños, ciclos, opresión, debemos considerar una dimensión espiritual además de la física. Sexta señal, relaciones que se rompen sin motivo aparente. Cuando amistades, parejas o alianzas laborales se disuelven sin traición ni conflicto claro, como si una niebla hubiera infiltrado el vínculo, hay que preguntar por la existencia de un factor que no se ve. Quizá compartiste una bendición con alguien que no la recibió con gracia, quizá contagiaste anuncio de prosperidad en un entorno donde la envidia actúa como bala silenciosa. Las relaciones rotas muchas veces son el campo donde se manifiesta la hostilidad espiritual. Séptima señal, rumores, palabras de odio o maldiciones verbales. Las palabras tienen peso. Una frase dicha con odio, una maldición pronunciada con intención, puede abrir puertas que antes estaban cerradas. Si miras tu historia y encuentras voces repetidas de rechazo, deseos de mal o frases que pronuncian desesperanza sobre tu vida, no lo ignores. A veces el daño viene por la lengua de otros. Hermano, hermana, no conviertas estas señales en una excusa para eludir responsabilidad personal. No es un cheque en blanco que anula la necesidad de actuar con prudencia, de buscar ayuda profesional cuando corresponda, de cuidar tu salud mental y física. Pero tampoco tapemos los ojos ante patrones que se repiten con demasiada malicia para ser meros incidentes. Si reconoces más de una de estas señales en tu vida, escucha con seriedad lo que te digo, no estás imaginando todo, y no estás indefenso. En los capítulos siguientes te explicaré cómo operan esas fuerzas, de dónde vienen las grietas y sobre todo, te presentaré testimonios, y una práctica, que, según la experiencia de grandes místicos, puede cambiar la atmósfera. Por ahora,
mantén tu corazón atento y tu mente abierta. El primer paso para recuperar el terreno perdido es conocer las huellas del enemigo. Hay una pregunta que corta el aire como una navaja: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí, que intento vivir bien, que trabajo, que quiero lo mejor para mi familia, parecen perseguirme las caídas? Es una pregunta que muchas veces se responde con alivio o con enojo: porque no tuve suerte, porque no supe elegir, porque la vida es así. Pero hay otra respuesta, profunda y desconcertante, que aparece en los relatos de místicos y personas que han peleado noches enteras por su alma. Te atacan porque representas una amenaza para los designios de la oscuridad. Escuche esto con calma. Cuando una persona crece en fe, cuando una vida empieza a alinearse con un propósito que va más allá del éxito personal, algo en la otra orilla advierte el peligro. Un alma que se dispone a ser luz, que decide no retroceder ante la injusticia, que descubre un don para sanar, enseñar o liderar, se vuelve incómoda para las estructuras que viven del estancamiento, del miedo y de la división. No es una metáfora mística elegante, es una lógica de guerra. Lo que brilla atrae al ojo adversario. Pensemos en ejemplos concretos. El emprendedor que, después de años de tropiezos, empieza a moldear un proyecto con impacto social, la mujer que encuentra fortaleza para dejar una relación tóxica y, desde allí, ayuda a otras a descubrir su valor, el joven que decide entregarse al voluntariado en barrios donde nadie imagina una transformación. Justo cuando su luz comienza a notarse, las resistencias aparecen. No siempre vienen con truenos, a menudo son pequeñas embestidas diseñadas para agotarte, para sembrar duda, para provocar que renuncies. El plan es sencillo y brutal: impedir que el bien se convierta en hábito. Santa Teresa de Ávila, en su época, no había oído nuestras palabras modernas sobre productividad ni había leído estudios sobre ciclos de sabotaje. Sin embargo, su experiencia mística la llevó a notar que cuando alguien decide entregarse más radicalmente a Dios, la oposición crece. Ella describió tentaciones, persecuciones e incluso enfermedades que precedían a sus momentos más fructíferos de servicio. No lo contó como una teoría conspirativa, lo anotó como observación espiritual: la santidad suele gatillar batalla. Esto nos obliga a replantear dos cosas: primero, la evaluación de lo que nos sucede, y segundo, la estrategia con la que respondemos. Evaluar no es fantasear con enemigos imaginarios, es distinguir patrones. Si cada vez que te acercas a una oportunidad significativa aparece un obstáculo nuevo, si una bendición anunciada se convierte en cadena, hay que preguntarse si esa condición es resultado de fuerzas que se oponen activamente al progreso. Y mientras examinas, recuerda la segunda pieza: no todas las batallas deben enfrentarse con furia humana. Muchas requieren armas espirituales, fe, perseverancia, comunidad y prácticas de liberación, además de acciones prácticas y asesoramiento profesional cuando sea necesario. Hay otra dimensión que vale la pena considerar: el factor interno. A veces, sin darnos cuenta, alimentamos las grietas que permiten la entrada del daño. El miedo, la culpa y la duda, esas tres sombras que mencionan los antiguos, son puertas abiertas. El miedo paraliza, la culpa encierra, la duda borra la certeza. Cuando vivimos con estos huéspedes, generamos un terreno fértil para que las agresiones hagan su obra. Reconocerlo no es culparse sino responsabilizarse. Si la fe es la fortaleza, entonces la fragilidad es una vulnerabilidad que podemos trabajar con humildad y ayuda. Además, existen actores humanos que, consciente o inconscientemente, colaboran con estas dinámicas: personas que viven en la envidia, que pronuncian palabras de odio o que actúan movidas por heridas profundas. No todo lo que se siente sobrenatural lo es desde su origen, muchas veces la fuente es humana y la consecuencia espiritual. Por eso la estrategia debe ser doble: discernir la fuente y actuar para cerrarla, con límites saludables, perdón cuando sea posible, y protección cuando sea necesario. No quiero que cuando escuches esto te sientas descubierto o vigilado por fuerzas insoportables. Al contrario, la comprensión de la razón del ataque trae dos regalos. El primero, la claridad: saber por qué ocurren los sabotajes te permite dejar de culparte por todo. El segundo, la esperanza práctica: si te atacan porque representas un peligro para lo oscuro, entonces tu vida tiene valor y potencial de cambio. La oscuridad no ataca lo irrelevante, ataca lo que puede transformar. En capítulos venideros te explicaré con más detalle cómo esas fuerzas suelen entrar, a través de patrones heredados, palabras dichas con ira, objetos que no purificamos, y te presentaré la llave que Santa Teresa recibió en medio de su noche más difícil. Pero por ahora, quiero que salgas de este segmento con una convicción serena: la batalla que enfrentas no disminuye tu dignidad, al contrario, la testifica. Si hay lucha, es porque hay algo en ti que merece ser defendido, protegido y liberado. Antes de pasar al siguiente capítulo,
dedica unos minutos a la introspección. Pregúntate, ¿en qué momento exacto comenzaron a multiplicarse las dificultades justo cuando me acercaba a algo bueno? ¿Qué emociones dominan mis reacciones frente al fracaso, miedo, culpa o duda? Anótalo. No como sentencia, sino como mapa. Con ese mapa en la mano podremos elegir no solo cómo resistir, sino cómo avanzar con armas que realmente funcionan. Imagina una casa hermosa pero con grietas en los cimientos que nadie ve desde la calle. Desde fuera, todo luce impecable, por dentro, pequeñas fisuras se agrandan hasta provocar ruina. Las maldiciones y las influencias oscuras, según las tradiciones místicas y muchos testimonios, no suelen entrar como explosiones dramáticas, se infiltran por grietas antiguas, por puertas que dejamos abiertas sin saberlo. En este capítulo vamos a nombrar con claridad esas entradas, cómo llegan, por dónde se instalan y qué señales suelen dejar. Primera vía, los patrones heredados. Muchas familias cargan con historias que se repiten, fracasos financieros, matrimonios rotos, adicciones, enfermedades prematuras. A veces pensamos que se trata solo de hábitos culturales o malas decisiones transmitidas, otras veces hay algo más sutil que se repite como una melodía desafinada a través de generaciones. Los ancestros dejaron mapas, y algunos mapas contienen trampas. No es una condena ineludible, pero sí explica por qué ciertas dinámicas vuelven una y otra vez aún cuando cada generación intenta cambiar. Reconocer la herencia es el primer paso para sanarla, se necesita memoria para no repetir, e intención para romper el ciclo. Segunda vía, las palabras dichas con odio. El lenguaje no es inocuo. En la Biblia se afirma que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando alguien profiere palabras cargadas de odio, que no tengas paz, ojalá te vaya mal, eres un desastre, y lo hace con convicción y resentimiento, esas palabras pueden sembrar semillas que luego germinan en la realidad. No estoy hablando de maldiciones teatrales, hablo de frases lanzadas en ira, en envidia o en desesperación, que calan en el ambiente, y, muchas veces, encuentran terreno fértil en quien las recibe. Si en tu entorno hay voces que desean tu caída, mantén distancia prudente y no subestimes el poder de lo dicho. Tercera vía, la envidia y el mal de ojo. La envidia no necesita rituales. Basta la mirada que no celebra, el deseo oculto de lo que no se tiene. En tradiciones populares se habla del mal de ojo como de una energía dirigida que descompone la fortuna del otro. En términos prácticos, cuando notamos que tras compartir una buena noticia con ciertas personas todo comienza a torcerse, la posibilidad de que la envidia actúe no es absurda. No se trata de paranoia, sino de prudencia. Regala menos detalles a quienes no han demostrado alegría por tu bien y fortalece tus límites afectivos. Cuarta vía, objetos y espacios contaminados. Los objetos que hayamos recibido con mala intención o que provengan de prácticas oscuras pueden convertirse en puertas. Una foto, una carta, un regalo ofrecido con rencor, un objeto vinculado a prácticas esotéricas sin discernimiento, todo ello puede cargar el ambiente. Santa Teresa y otros místicos fueron muy cautelosos con los objetos que permitían en sus celdas. La fe tiene sacramentales, rosarios, medallas, crucifijos, que ayudan a proteger, pero también se necesita sensatez para retirar o purificar aquello que nos angustia. No subestimes la limpieza espiritual de tu hogar y la importancia de mantener espacios donde la paz tenga lugar. Quinta vía, pactos y prácticas ajenas. En algunos casos, las influencias vienen por pactos conscientes, prácticas ocultas, compromisos hechos en oscuridad, o por contactos con rituales que no comprendes. No hay que dramatizar cada experiencia cultural, muchas tradiciones con símbolos antiguos no tienen intención oscura. Pero si en tu historia hay encuentros con prácticas ocultas, con promesas hechas en contextos de manipulación o con relaciones que conectaron tu vida con caminos peligrosos, es prudente buscar liberación y orientación espiritual con personas de confianza. Sexta vía, las heridas emocionales no resueltas. No todo viene de fuera. Las heridas internas, culpa profunda, rencores que no se confiesan, mentiras que guardamos, abren brechas. El enemigo no siempre necesita entrar, a veces lo dejamos pasar porque no cerramos la puerta del perdón o la vulnerabilidad. La sanación interior es una vía de prevención poderosa. Cuando la culpa se convierte en confesión y la herida en aprendizaje, la oscuridad pierde terreno. ¿Cómo identificar la vía específica en tu vida? Observa el patrón. Si repites historias familiares, mira la herencia. Si hay palabras de odio dirigidas hacia ti, atiende el daño verbal y crea límites. Si las desgracias suceden luego de compartir buenas noticias con ciertas personas, cuida tu círculo. Si sientes opresión en objetos concretos o lugares,
limpia y reordena esos espacios, a veces basta mover o desechar lo que causa malestar. Si hay prácticas o contactos con lo oculto en tu pasado, busca discernimiento y liberación con un guía espiritual serio. Acciones prácticas que puedes tomar hoy, sin buscar milagros inmediatos. 1. Revisa tu casa, limpia, ordena, saca lo que te causa rechazo o miedo. 2. Reduce la exposición a personas que pronuncian maldiciones o que celebran tu caída, crea límites afectivos. 3. Si cargas con historias familiares, habla con un sacerdote, un terapeuta o un guía espiritual que pueda acompañarte en procesos de sanación intergeneracional. 4. Practica palabras de afirmación y gratitud para contrarrestar la narrativa negativa que te llega. 5. No reemplaces la medicina ni la terapia por explicaciones espirituales, integra ambas dimensiones. Este capítulo no pretende asustarte con listas. Más bien busca darte mapa y herramientas para que, cuando reconozcas una entrada, no te sorprendas indefenso. En el próximo capítulo entraremos en la experiencia intensa de Santa Teresa de Ávila, aquella noche en la que, envuelta por la oscuridad, recibió la palabra que cambió su destino. Aprende a distinguir el origen de la herida para poder aplicar la medicina correcta, a veces es abrazo, otras es límite, otras es palabra de liberación. Cierra los ojos un instante y siéntelo conmigo, la noche fuera es un velo, dentro de una celda pequeña, una vela parpadea, arrojando sombras que parecen tener voluntad propia. Hay silencio, pero no un silencio cualquiera, es un silencio cargado, como antes de la tormenta. En esa misma oscuridad vivió una mujer cuya voz y experiencia cruzaron siglos para hablarnos hoy, Santa Teresa de Ávila. Su historia no es cuento piadoso ni anécdota romántica, es un testimonio de lucha interior tan concreto que no cabe en meras metáforas. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, persona de carne, miedo y valor, conoció noches en las que la oración se hacía combate. No estoy hablando solo de distracciones intelectuales o de pruebas psicológicas comunes. Hablo de una presencia que se percibía con todos los sentidos del alma, una sensación de frío penetrante cuando fuera era verano, un peso en el pecho que hacía difícil la respiración, voces que susurraban acusaciones y desesperanza. Imagínalo, no es la vaguedad de una mala racha, es una avalancha de sensaciones que parecen diseñadas para derrumbar la quietud del espíritu. Esa noche particular, de la que conservaremos la atmósfera más que la fecha exacta, ella había pasado horas en oración. Su celda era un territorio sagrado, una especie de laboratorio espiritual donde la fragilidad y la gracia se encontraban. Pero en lugar de la paz habitual, la ocupó la opresión, un frío que no remitía, una sensación de estar rodeada por manos invisibles que apretaban, y pensamientos que venían como cuchillos, repetidos, insistentes: no sirve de nada, has fracasado, Dios te ha abandonado. Son voces que no buscan razonar, buscan quebrar. En medio de ese asedio, Teresa no huyó. No porque careciera de miedo, estaba viva y sentía, sino porque había aprendido que algunas pruebas piden valentía paciente más que reacción impulsiva. Se arrodilló. Cerró los ojos. No inventó palabras heroicas, buscó, con humildad, no sus recursos sino la palabra que pudiera sostener su alma. Y fue entonces cuando la experiencia cambió de calidad, no tanto por un prodigio espectacular, sino por la llegada de una certeza profunda, una voz interior que le ofrecía una llave, no una teoría, no una técnica, sino una palabra dirigida al corazón. No tenemos que romantizarlo, lo que vivió fue aterrador y a la vez revelador. La voz no gritó códigos esotéricos ni fórmulas químicas, trajo algo simple, directo y con una autoridad que disolvía la falsedad de las acusaciones. La atmósfera, que antes pesaba como hierro, se transformó progresivamente, la presión en el pecho cedió, los susurros perdieron intensidad, una luz, no la luz del sol, sino una claridad dorada que no daña los ojos, llenó la celda. Teresa escribió sobre esa experiencia con honestidad de testigo, no la presentó como espectáculo, sino como una intervención que devolvía paz donde antes había estado el miedo. Pregúntate, ¿qué tiene de llamativo esto para ti, hoy? Primero, que la intervención no fue una solución técnica aplicada por ella misma, fue una respuesta recibida en la vulnerabilidad de la oración. No siempre la guerra espiritual se gana con instrumentos humanos, a veces la puerta que abre paso a la liberación se halla en el silencio que sigue a la entrega. Segundo, que la experiencia de Teresa no la aisló, ella enseñó, compartió, y vio cómo aquello que la sostuvo también sirvió para otras almas. Lo que descubre un corazón entregado puede ser enseñado, transmitido, repetido con fe. Pero aquí hay algo crucial, no confundas lo extraordinario con lo espectacular. La transformación en la celda fue profunda, sí, fue real, sí, pero no operó como truco de magia a disposición de cualquiera que lo recitara sin convicción.
Teresa subraya la necesidad de fe, de intención, de una disposición interior que no juegue al ritualismo. La palabra que recibió no funcionó por su sonido, sino por la fe que la pronunciaba y la verdad a la que se encomendaba. Hay otra lección que no debemos pasar por alto, la vulnerabilidad humana. Teresa no era un ser etéreo sin emociones, era una mujer con dudas, dolores y amigos. La experiencia mística la hizo más humana y más útil. Su noche de asedio la convirtió en testigo capaz de guiar a otros en la oscuridad, porque no hablaba desde la cátedra sino desde la herida sanada por la gracia. Antes de avanzar, respira. Permite que la imagen permanezca, una celda pequeña, la vela, la voz, la liberación que no cancela la lucha pero la redefine. En el siguiente capítulo entraré en lo que esa voz le dijo, la llave concreta que, según su testimonio, rompió las cadenas que la sujetaban. No te la revelaré sin contexto, la palabra necesita ser entendida, pronunciada y sostenida. Pero te adelanto esto, lo que ella recibió fue simple y accesible, no era jerga mística destinada a unos pocos. Fue una fórmula de confianza, una invitación a poner la vida en manos de aquel que tiene poder sobre lo visible e invisible. Mantente atento. No porque lo extraordinario sea la prioridad, sino porque el alma que persevera merece herramientas verdaderas. Y la historia de Teresa nos recuerda que, en las noches más densas, la luz llega, a veces de una palabra, y cuando llega, no solo libra al que la pronuncia, sino que deja en sus labios la capacidad de liberar a otros. Antes de soltarlas al aire, escucha conmigo cada sílaba. No es un conjuro, es una dirección. No es teatro, es decisión. Las 3 palabras que cambian la atmósfera no son misteriosas por su rareza, sino por la intensidad con que se dicen. Tal como lo vivió Santa Teresa en su celda, la revelación fue sencilla y potente: Jesús, confío en ti. Vamos a desmenuzar cada palabra, porque en la claridad habita la fuerza. Jesús. Al pronunciar este nombre no decimos solo una palabra cultural o un símbolo religioso cómodo. Decimos el nombre que la tradición cristiana reconoce como, por encima de todo nombre. Al decir Jesús, invocas una persona histórica y la autoridad de quien, según la fe, venció la muerte y sostiene la creación. En términos espirituales, nombrar a Jesús es poner en la conversación a aquel cuya autoridad atraviesa lo visible y lo invisible. Es como abrir la ventana por donde puede entrar la verdad que deshace mentiras. No se trata de una fórmula mágica, se trata de establecer el interlocutor correcto. Porque si pides ayuda a quien no tiene poder, la petición queda sin efecto. Decir Jesús es decir, dirijo mi confianza a la fuente que importa. Confío. Esta palabra es la que desmonta el esquema del enemigo, porque ataca sus pilares: miedo, culpa y duda. Cuando pronuncias confío, haces 3 movimientos espirituales a la vez. Rompes el miedo. Confianza y miedo no pueden ocupar el mismo trono. Decir confío activa la decisión de no dejarse paralizar por la amenaza. Anulas la culpa insustancial. Confesar confianza es soltar la carga de merecimiento que ata, es aceptar que no somos absolutamente responsables de la victoria, que hay gracia que nos asiste. Disipas la duda. La duda murmura: ¿y si no funciona? La confianza responde: aunque no entienda todo, creo en quien puede transformar. No es frase vacía, confío exige voluntad. No es un gesto pasivo, es una entrega activa. Es decirlo con el cuerpo, con el aliento, con la intención. Por eso Santa Teresa enfatizaba la fe ardiente, una confianza que arde y que sostiene. En ti. La tercera palabra dirige la confianza hacia el sujeto correcto. No es en mí, no es en mi suerte, no es en lo que pueda lograr. Es en ti. Ahí está el giro decisivo: la entrega no es a un ideal vago ni a un método, sino a una persona. Cuando aclaras el objeto de tu confianza, reduces la ambigüedad que alimenta la duda. En ti, concentra la petición, la enraiza y le da dirección. Es poner la llave en la cerradura correcta. Ahora, ¿cómo decirlo para que estas palabras no se queden en un suspiro? Aquí tienes pautas prácticas, inspiradas en lo que Santa Teresa señala y en la experiencia de quienes han practicado con seriedad. 1. Postura y respiración. Si puedes, arrodíllate o siéntate con dignidad. Respira profundo 3 veces. Inhala imaginando que tomas paz, exhala soltando miedo, culpa y duda. Cada palabra debe acompañar una respiración y un gesto interior. 2. Proclamación, no murmullo. Estas palabras piden ser proclamadas. No como quien exige, sino como quien declara una verdad que ya existe y a la que uno se adhiere. Di fuerte y claro:
Jesús, confío en ti. Permite que tu voz no se quiebre por la prisa ni por la inercia. 3. Fe ardiente, no fórmulas muertas. El poder no está en la repetición mecánica. Está en la fe que las respalda. Por eso antes de pronunciarlas, intenta recordar una verdad, que no estás solo, que la vida tiene sentido en una dimensión mayor. Si aún no sientes convicción plena, dilo igual, la fidelidad muchas veces precede al sentimiento. 4. Uso del sacramental. Santa Teresa y la tradición recomiendan sostener un objeto bendecido, crucifijo, rosario, medalla, cuando se pronuncian palabras de liberación. El sacramental ayuda a encarnar la intención. No es magia, es ayuda sensorial que fija la atención y la devoción. 5. Momento y frecuencia. Úsalas cuando te despiertes, cuando te acuestes, cuando sientas opresión, antes de una decisión importante, o cuando un sueño te perturbe. Haz de ellas una práctica cotidiana, no por repetición ritual, sino para crear un hábito de confianza. 6. Pronunciar con comunidad. Si es posible, dilo acompañado, en oración compartida la potencia se amplifica. Santa Teresa transmitía prácticas a sus hermanas, la comunidad sostiene cuando la lucha es intensa. Siempre con una advertencia responsable, estas palabras no reemplazan la ayuda profesional. Si sufres depresión severa, pensamientos suicidas, enfermedades graves o abuso, busca atención médica y psicológica además de la oración. Integrar la dimensión espiritual con la ayuda profesional es sabiduría, no concesión. Finalmente, quiero que hagas un ejercicio sencillo ahora mismo, respira profundo 3 veces y pronuncia en voz alta, pausada y con intención, Jesús, confío en ti. No lo digas como quien repite un mantra vacío. Dilo como quien pone su vida en manos de una verdad que puede sanar. ¿Sentiste algo? No importa si la experiencia fue leve, lo que cuenta es que sembraste una disposición. En el próximo capítulo veremos cómo pronunciar estas palabras con mayor estrategia, la intensidad, los gestos que ayudan, y una práctica concreta que puedes incorporar. También hablaremos de errores comunes, decirlas por costumbre, sin atención, y cómo evitarlos para que la proclamación sea un arma, no un ruido de fondo. Antes de nada, esto no es un acto de teatro barato ni un reto de confianza para redes sociales. Cuando digo que estas palabras piden potencia, me refiero a una intensidad interior que engloba cuerpo, voz y voluntad. Pronunciarlas bien no garantiza milagros instantáneos, pero si activa una dinámica espiritual distinta, ordenas tu interior, rompes la pasividad y te colocas en actitud de batalla con armas que no son agresión, sino entrega. Aquí te explico, paso a paso, cómo hacerlo para que la práctica sea profunda y eficaz. 1. Preparación del cuerpo y del espacio. No es requisito indispensable, pero sí altamente recomendable. Busca un lugar en tu casa donde puedas estar tranquilo durante algunos minutos. Si tienes un rincón con un crucifijo, una imagen sagrada o un sacramental, colócalo frente a ti. Apaga distracciones, teléfono en silencio, ventanas cerradas. La intención prepara el terreno. Si no puedes arrodillarte, siéntate con la espalda recta. La postura dignifica la proclamación, cuerpo y alma van de la mano. 2. Respiración consciente. Respira 3 veces profundo antes de comenzar. Inhala por la nariz contando 4 segundos, retén 1 segundo, y exhala por la boca dejando salir todo lo que pesa. En cada inhalación imagina que recibes paz, en cada exhalación, sueltas miedo, culpa y duda. La respiración no es un adorno, regula el sistema nervioso y te coloca en presencia. Si tu cuerpo está en calma, tu voz saldrá más firme y tu mente menos dispersa. 3. Palabra por palabra con intención. No es lo mismo decir la frase a toda velocidad que articularla con decisión. Hazlo de la siguiente manera, pronuncia primero, y Jesús, como quien llama a alguien con autoridad, haz una pausa breve, luego di, confío, con el peso de la decisión, termina, en ti, como quien fija el objetivo de su entrega. Puedes acompañar cada palabra con un gesto discreto, al decir, Jesús, pon la mano sobre el corazón, al pronunciar, confío, abre las palmas hacia arriba, al decir, en ti, inclina ligeramente la cabeza en señal de entrega. 4. Volumen y proclamación pública, cuando sea prudente. Estas palabras piden ser proclamadas. Eso no significa gritar en la calle, significa que las digas con voz suficiente para que tú mismo las oigas. En la intimidad, una voz clara y vibrante transmite convicción al alma. Si estás en comunidad, familia, pequeña oración, proclámenlas juntos. La fuerza de la oración comunitaria multiplica la intención. Ten cuidado con el contexto, evita imponer tu práctica donde pueda incomodar.
5. Ritmo y repetición con significado. No hay que recitarlas como rosario mecánico. Lo ideal es 3 proclamaciones iniciales con plena intención. Jesús, confío en ti, pausa. Jesús, confío en ti, pausa. Jesús, confío en ti. Tras las 3, guarda silencio durante unos minutos. Este silencio es parte de la oración, deja que la presencia se asiente. Luego, si lo sientes, repítelas en momentos puntuales del día, al despertar, antes de decisiones importantes, antes de dormir. Convierte la práctica en hábito santo, no en muletilla. 6. Acompaña con sacramentales si puedes. Sostener un crucifijo, una medalla o el rosario ayuda a encarnar la oración. No porque el objeto tenga poder por sí mismo, sino porque fija la atención y manifiesta la fe. Si no tienes nada, la postura y la intención son suficientes. Lo esencial es la disposición interior. 7. Evita errores comunes. Repetición mecánica, decir la frase sin atención la convierte en ruido. Mejor menos y con fe que mucho y vacío. Expectativa mágica, estas palabras requieren fe y perseverancia, no son varitas instantáneas. Ten paciencia. Aislar la práctica, no uses la oración como único recurso si hay problemas médicos, psicológicos o legales. Integra la oración con acción responsable. Orgullo espiritual, si sientes alivio, no lo uses para vanagloriarte, la humildad protege el alma. 8. Estrategias para momentos de asedio intenso. Si apareciera una sensación de opresión mientras oras, prueba lo siguiente, respira profundamente 3 veces, pronuncia, Jesús, confío en ti, en voz alta, coloca la mano sobre el pecho o en el sacramental, canta o recita un salmo breve, por ejemplo, el Salmo 23 o 91 si los conoces. La música y la escritura son vías que fortalecen la proclamación. 9. Práctica guiada, ejercicio de 5 minutos. Hazlo ahora si quieres. Encuentra posición cómoda y respira 3 veces. Sostén un objeto sagrado si lo tienes. Di en voz clara, Jesús, pausa, confío, pausa, en ti. Repite esto 3 veces con intención. Quédate en silencio 2 minutos y escucha interiormente. No exijas señales. Sencillamente espera la calma. Este ejercicio, repetido diariamente, crea una nueva memoria espiritual en tu cuerpo. 10. Registro y acompañamiento. Lleva un pequeño cuaderno donde anotes las experiencias, cambios, sueños, señales, o incluso resistencias. Esto no es superstición, es discernimiento práctico. Si percibes cambios preocupantes o si la situación empeora, busca orientación con un sacerdote, un guía espiritual confiable o un profesional de salud mental. Hermano, hermana, la proclamación tiene poder porque configura tu alma para vivir desde la confianza, no desde el temor. No es una receta para evitar el dolor humano, pero sí una herramienta para caminar en medio de él con la certeza de que no caminas solo. En el siguiente capítulo te presentaré el ritual de 7 días que, según la tradición vinculada a la experiencia de Santa Teresa, ha ayudado a muchos a romper ciclos persistentes. Lo haré con equilibrio, compartiré testimonios, pero también advertencias prudentes para que nada de esto caiga en ingenuidad. Mantente firme, ya estás aprendiendo a hablar con la voz de la confianza. Voy a darte ahora algo práctico y concreto, un ritual simple de 7 noches que muchos, basándose en la experiencia de Santa Teresa y en prácticas de devoción cristiana, han usado como puerta para recuperar paz y romper patrones repetitivos. Esto no es un hechizo, es una disciplina espiritual que, cuando se hace con seriedad, coherencia y humildad, puede transformar la atmósfera interior y exterior. Antes de las instrucciones, 2 advertencias firmes. 1. Si sufres depresión severa, ideación suicida, enfermedades físicas graves o abuso, busca atención profesional inmediatamente. La oración puede acompañar, pero no sustituye el cuidado médico ni psicológico. 2. Si perteneces a una tradición religiosa distinta y esto te incomoda, adapta lo esencial. La intención de confiar y la práctica de la esperanza son universales, no necesitas apropiarte de rituales que contradigan tu conciencia. Preparación general para las 7 noches. Escoge un momento del día en el que puedas estar tranquilo. La noche antes de dormir suele ser ideal porque es cuando el alma se entrega al descanso. Ten a mano un sacramental si lo tienes, crucifijo, rosario, medalla bendecida, una vela pequeña y un cuaderno o libreta para anotar sensaciones y cambios. Antes de empezar, decide con claridad, voy a dedicar 7 noches consecutivas a esta práctica con fe y humildad. La constancia importa más que la grandilocuencia. Día 1. Despejar el terreno. Ordena y limpia el lugar donde vas a orar.
Quitar objetos que te generen malestar o recuerdos amargos. Enciende la vela si lo deseas. Sostén el sacramental y afirma con voz clara: Jesús, confío en ti. Repite 3 veces. Quédate en silencio 2 minutos y escribe en una línea que esperas liberar esta semana. Día 2. Reconocimiento de heridas. Repite la proclamación 3 veces. Luego, en voz baja, nombra una herida que sientas, no detalle traumático, solo la palabra: culpa, miedo, traición. Entrega esa palabra en oración. Escribe una frase breve: hoy dejo esto en manos de Dios, o la versión que te corresponda. Día 3. Acto de perdón interior. Después de proclamar, mentalmente recorre las personas vinculadas a esa herida y, si puedes, pronuncia una oración breve de desprendimiento: te suelto, confío en la justicia de Dios. No confundas esto con olvidar, es liberar tu corazón. Anota una sensación corporal: ¿algo se afloja? Día 4. Protección y límites. Proclama y pide protección para tus días. Establece límites concretos: una conversación que necesitas posponer, cortar una exposición tóxica en redes, no compartir una noticia íntima con quien no puedes confiar. Escribe un compromiso concreto para las próximas 24 horas. Día 5. Reafirmación de confianza. Haz la proclamación con más intensidad. Añade una breve meditación sobre una promesa de Dios o una cita bíblica que te sostenga, si te identificas con la tradición. Observa sueños al despertar y anótalos: la noche puede traer señales simbólicas. Día 6. Acción concretada. Hoy haz una acción práctica que represente tu salida del ciclo: pedir ayuda profesional, llamar a un familiar, ordenar un documento, perseguir una oportunidad que habías paralizado por miedo. Después de proclamar, registra lo que hiciste y cómo te sentiste. Día 7. Consagración y espera. Proclama con todo el peso de tu entrega, 3 veces fuerte: Jesús, confío en ti. Quédate en silencio más tiempo. Agradece. Escribe un testimonio personal, aunque sea breve: en estas 7 noches noté, no prometo que todo cambiará dramáticamente, muchos solo notan pequeñas liberaciones que luego crecen. ¿Cómo acompañar el ritual? Prácticas que ayudan. Mantén un cuaderno de registro: sueños, sensaciones de paz, rupturas de patrones, encuentros providenciales. Esto te ayuda a discernir si hay progreso. Comparte con una persona de confianza: un guía espiritual, un sacerdote, un amigo maduro. No hagas la lucha en soledad absoluta. Integra acción responsable: si hay problemas legales, de salud o económicos, actúa en lo práctico mientras oras. Testimonios narrados con cautela, relatos ejemplares, sin promesas universales. Marta, 42 años, anécdota acumulada: llevaba años con proyectos que siempre fallaban en la recta final. Tras 7 noches, no le llovieron milagros, sin embargo, tuvo la claridad para detectar una cláusula del contrato que le robaba tiempo y la valentía para negociar. Meses después su empresa logró estabilidad. Ella dice que la práctica le dio la serenidad para ver lo que antes no veía. Carlos, 29 años, sufrió pesadillas recurrentes durante años. Tras aplicar la práctica nocturna y consultar con su médico, quien descartó causas neurológicas, las pesadillas disminuyeron en frecuencia. Carlos enfatiza que combinó la oración con terapia y buenos hábitos de sueño. Ana, 55 años, vivía agotada sin explicación. Tras las 7 noches, decidió hacer un chequeo médico y, paralelamente, empezar a poner límites en relaciones familiares que la drenaban. El descanso mejoró con una estrategia mixta: ayuda médica, límites saludables y práctica espiritual. Importante, estos relatos no son garantía de curación. Son ejemplos de cómo la oración, bien integrada con acción responsable, puede favorecer cambios reales. Precauciones finales. Si experimentas empeoramiento emocional al inicio, busca ayuda profesional. A veces la liberación trae dolor antes de la calma: no afrontes esto solo. No te conviertas en juez de otros, el discernimiento requiere humildad y guía. Si crees haber experimentado manipulación espiritual fuerte, acude a alguien con formación en dirección espiritual y ética profesional. Cierre del capítulo. Este ritual de 7 noches es un mapa, no una fórmula mágica. Su poder radica en la constancia, la intención y la integración con la realidad humana: medicina, terapia, límites y comunidad. Si lo haces con humildad y responsabilidad, puede convertirse en un puente hacia una vida más tranquila y desbloqueada.
En el siguiente capítulo explicaremos cómo sostener a largo plazo la práctica de confianza y cómo construir una rutina espiritual que te proteja sin convertirte en prisionero de rituales. Mantén tus notas, ellas serán la evidencia que te permitirá, con calma, valorar los frutos de lo sembrado. Hemos recorrido un trayecto juntos, desde la inquietud que te despierta en mitad de la noche, pasando por las señales que no conviene ignorar, hasta la voz que una santa escuchó en la oscuridad y las 3 palabras que, por su simplicidad y su fuego, pueden transformar la atmósfera de tu vida. Si has permanecido hasta aquí, no ha sido por casualidad. Algo en ti quería respuestas, algo en ti aún guarda la esperanza de que lo que se rompe pueda ser reparado. Este capítulo es para atar los cabos con ternura y firmeza, para darte un mapa claro de pasos a seguir y para invitarte a no caminar solo. Recuerda la idea central: muchas de las roturas que llamamos mala suerte pueden tener un orden que merece ser discernido. No estoy proponiendo que sustituyas la responsabilidad humana por explicaciones mágicas. Lo que propongo es agregar una dimensión, la espiritual. Si hay una batalla que se libra también en los pliegues invisibles de la vida, entonces las armas deben incluir oración, comunidad, límites sanos, acción responsable y, cuando haga falta, ayuda profesional. ¿Qué hacer ahora? Pasos concretos y sencillos. 1. Reconocer con valentía. Si identificaste más de una de las señales que describimos, ciclos que se repiten, sueños perturbadores, opresión, interrupciones en la oración, enfermedades inexplicables, rupturas de relaciones, palabras de odio, no minimices. Reconocer es el primer acto de libertad. 2. Practicar la proclamación central. Haz de las 3 palabras tu ancla: Jesús, confío en ti. Pronúncialas con intención 3 veces cada día, al despertar, antes de decisiones importantes y al ir a dormir. Acompáñalas de respiración, postura y, si lo deseas, un sacramental. 3. Mantener un registro. Lleva una libreta donde anotes sueños, cambios, sensaciones y acciones concretas que tomaste. El registro te dará perspectiva y evitará la confusión emocional. 4. Actuar con prudencia. La oración no reemplaza la consulta médica, la terapia psicológica ni la asesoría legal. Integra todas las dimensiones, espiritual y práctica. 5. Buscar comunidad. No te quedes en soledad. Comparte tu experiencia con alguien de confianza, un guía espiritual, un sacerdote, un pastor o un amigo maduro que respete la discreción. La comunidad sana y sostiene. 6. Poner límites. Si detectas personas que alimentan el malestar con envidia o palabras destructivas, establece límites claros. A veces, proteger tu vida implica proteger tus ojos y tus oídos. 7. Perdonar y liberar. El perdón no siempre reintegra la relación, muchas veces es un acto interior que te libera de llevar la cadena. Practicar el desprendimiento es, en sí, medicina. ¿Qué no hacer? No uses la proclamación como excusa para eludir la responsabilidad personal. No busques atajos, la fe madura en la constancia, no en la urgencia de resultados inmediatos. No te conviertas en juez ni en policía espiritual de otros, tu camino es tu camino. Si la situación empeora a nivel emocional o físico, busca ayuda profesional sin demora. Palabras de aliento y esperanza. Si hoy tu corazón está pesado, escucha esto con atención: que te ataquen no disminuye tu valor, lo confirma. La oposición se fija en aquello que brilla. Si algo en ti fue detectado como amenaza para la oscuridad, es porque hay en ti una semilla de luz que merece ser cuidada. No estás roto de manera irreversible, estás en combate, y el combate puede transformarse en victoria cuando aplicas fe práctica, comunidad y sabiduría. Historias pequeñas, grandes señales. No seguirás pasos mágicos que te garanticen el cielo en 24 horas. Lo que sí puede suceder, si te mantienes, pequeñas aperturas, una conversación que se repara, una noche de sueños sin pesadillas, la claridad para descubrir una cláusula oculta, la fuerza para poner límites en una relación. Estas pequeñas liberaciones, acumuladas, reconstruyen la vida. La práctica de la confianza es una disciplina que reprograma tu alma para ver la realidad desde la esperanza, no desde el embate. Tu voz y tu testimonio tienen valor. Si decides poner en práctica lo aprendido, te invito a que lo documentes. No para la fama, sino para el discernimiento propio y para ayudar a otros. Comparte tu testimonio con quienes te guían, y si lo sientes, con la comunidad que confía en ti. Los testimonios no son certificados de infalibilidad, son señales de que la gracia opera cuando la disposición humana se alinea con ella. Invitación final, forma orgánica de acompañarnos. Si este mensaje te ha tocado,
Si las preguntas que aquí abordamos resonaron con tu vida, te invito a seguir caminando con nosotros. En mi canal encontrarás más reflexiones, guías prácticas y oraciones pensadas para sostener a quienes enfrentan luchas semejantes. Suscríbete a Misterios de la Oración para no perderte los próximos videos. Allí seguiremos compartiendo herramientas, testimonios y prácticas con rigor pastoral y sensibilidad humana. Si ya formas parte de esta comunidad, activa las notificaciones para recibir cada nuevo episodio. Además, escribe en los comentarios alguna experiencia breve o una pregunta. ¿Qué señal te tocó más? ¿Qué te costó admitir? Tu palabra puede iluminar a otra persona que hoy necesita comprender que no está sola. Si prefieres mantener la intimidad, guarda tus notas en tu cuaderno y compártelas con esa persona de confianza que te mencioné antes. Bendición práctica. Que tu vida encuentre un ritmo de confianza que no dependa del resultado inmediato, que la proclamación, Jesús, confío en ti, sea para ti un escudo suave y firme, que puedas combinar la oración con la prudencia y la ayuda profesional cuando haga falta. Recuerda, la santidad no es ausencia de heridas, sino la valentía de caminar con ellas en compañía de la gracia. Cierre. Hoy no cierro una puerta, te doy una llave y el mapa para encontrar la cerradura. No prometo un atajo mágico, pero sí ofrezco compañía, sentido y un camino probado por quienes caminaron antes que nosotros. Si decides seguir este camino, hazlo con humildad, constancia y comunidad. Y si quieres que sigamos haciéndolo juntos, suscríbete a Misterios de la Oración, comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo, y vuelve cuando lo necesites. Tu vida importa, y la confianza, pronunciada con fe, tiene poder para cambiarla.